días, chicas y chicos. Espero que estén todas y todos muy bien. Hoy Geofísica en tu colegio trae para ustedes un tema bastante interesante que tiene que ver con los tsunamis o maremotos. Si vives en la costa, probablemente alguna vez has escuchado que hay que evacuar o no hay que evacuar producto de que hay una alerta de tsunami. Los tsunamis son muy recurrentes en nuestra zona, producto de que vivimos en un país sísmico y nuestra costa, ¿cierto?, es abierta a otros países sísmicos, los cuales, aunque ocurra un terremoto muy lejos, el tsunami también puede propagarse para acá. Hoy vamos a saber cómo se producen, cómo se propagan, ¿cierto? Y vamos a dar una revisión de los tsunamis históricos más importantes. Entonces, ¿qué son? Un maremoto o tsunami es una ola o grupo de olas de gran energía que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Cabe destacar la importancia de la palabra verticalmente, puesto que es la principal diferencia con, por ejemplo, las olas normales que vemos en el agua o los eventos fuertes de marejadas de los cuales sabemos muy seguido. Esto porque las olas del mar y las marejadas se producen por el viento, el cual mueve horizontalmente el agua, es decir, hacia el lado. Nosotros necesitamos que, para que se produzca un tsunami, la perturbación inicial tiene que ser vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Tsunami, cabe decir también que es una palabra japonesa. La palabra en español, como la mencioné al principio, es maremoto, pero estamos acostumbrados, ¿cierto?, a llamarles tsunami. ¿Cómo se producen? Normalmente, ¿cierto? Y por lo general ocurren a causa de los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra, por terremotos, básicamente. Estos hacen que el agua de la superficie ascienda o descienda. En general, ¿cierto? Como veníamos mencionando, se producen por cualquier perturbación vertical de la superficie del agua. Se acordarán que hace 10 años, si es que tienen memoria de ese entonces, aquí también lamentablemente tuvimos un tsunami bastante grande, para el 2010. Que también fue producido por un terremoto. Pero no es la única fuente por la cual se producen los tsunamis. La erupción de volcanes submarinos también puede generar suficiente fuerza para crear una gran columna de agua y dar origen a un tsunami. De hecho, hay evidencia de esto, por ejemplo, en el volcán Krakatau en Indonesia, que hizo erupción en el año 1883. Cabe decir que el volcán Krakatau también hizo erupción hace poco, pero no era realmente el mismo volcán submarino, sino un volcán que surgió en superficie, ¿cierto? Que recibe el nombre de Hijo de Krakatau. También ocurren por desplazamientos de tierra o derrumbes. Como ejemplo, el mega tsunami de Lituya Bay en Alaska en 1958 fue generado por un sismo de magnitud 8,3 y ocasionó un derrumbe de gran parte de un cerro que originó una ola de 580 metros de alto y que avanzó a 200 km por hora dentro de la bahía. O sea, un tsunami muy grande y muy peligroso. Lo bueno es que esa área no era habitada, ¿cierto? Y no se reportaron víctimas fatales, solo hubo evidencia de la ocurrencia de este tremendo tsunami. Para que se den cuenta, el desplazamiento de tierra, el derrumbe, fue provocado en la esquina superior derecha, donde está rojo. Y todas estas marcas amarillas corresponden a donde llegó el tsunami, y esos numeritos, ¿cierto?, que se ven son la altura de donde se registró la llegada de una ola. Estos tsunamis son, por lo general, muy grandes, producto de que es una gran masa de tierra la que se desplaza. El mecanismo por el cual se producen estos tsunamis por derrumbes es que la gran masa de tierra produce tanto un tsunami al caer verticalmente al agua, ¿cierto? Al caer como una roca, ¿cierto? Grande, como también al depositarse en el lecho marino, que esto también desplaza verticalmente la columna de agua y por ende produce, ¿cierto?, el tren de olas bastante grande. Ahora, en teoría, por impacto de un meteorito también se pueden producir un tsunami. Claro que para salvedad, ¿cierto?, de todos nosotros, aún no hay evidencia de que eso haya ocurrido, pero físicamente, ¿cierto?,
reúne los requisitos para que se produzca un tsunami, puesto que los meteoritos perturban verticalmente la superficie del agua al caer. Ahora, otra arista importante de los tsunamis es hablar de cómo se propagan en el agua. Veamos un video explicativo. Entonces, al formarse un tsunami, en este caso, ¿cierto?, por causas tectónicas, vamos a ver que la ruptura del terremoto genera un desplazamiento vertical, en este caso, hacia arriba del fondo marino. Esto produce, ¿cierto?, la perturbación que genera la ola del tsunami, que empezará a propagarse hacia la costa. Cabe decir que esto es en el fondo, digamos, muy hacia adentro, muy mar adentro en el océano, donde la energía del tsunami está más concentrada en viajar más rápido que en ser más alta. Es decir, muy mar adentro, donde se origina el tsunami tiene una altura muy baja, pero viaja muy rápido. Viaja más o menos a 120 kilómetros por hora, en promedio. Y, puesto que tiene mucho medio por el cual viajar, ¿cierto? Aprovecha que tiene mucha carretera, por así decirlo, para ir lo más rápido posible. Que, obviamente, que la física se lo permita. No es sino hasta que se empieza a hacer menos profundo el lecho marino al llegar a la costa que, como se le está acabando la carretera, deja de ser tan rápida esta ola y empieza a tomar altura. Toda su energía pasa de ser de velocidad a altura. Y es por eso que nosotros conocemos, ¿cierto?, los tsunamis como estas olas muy grandes, porque estas olas grandes, ¿cierto?, se forman al llegar a la costa, ¿cierto?, y a la superficie a interactuar, ¿cierto?, con lo que haya, ¿cierto?, en la costa. Perfecto. ¿Dónde y con qué frecuencia aparecen los tsunamis? Nosotros, ¿cierto?, Chile es parte de lo que se denomina el cinturón de fuego del Pacífico, que es todo el contorno, por decirlo así, del Océano Pacífico, que es la zona sísmica más activa del mundo. Y por ende, puesto que hay muchos movimientos sísmicos, van a haber también muchos tsunamis que se puedan reportar. Vamos a ver una animación de cómo se propagó el tsunami de Japón en el año 2011, para que vean ustedes lo rápido que se pueden propagar las ondas y las interacciones con todas las islas que hay a lo largo del Pacífico. Vemos que demora apenas 8 a 9 horas en llegar a Estados Unidos y a Canadá, siendo que la distancia entre Japón y Estados Unidos es de miles de miles de miles de kilómetros. Vemos también que la interacción de las ondas de tsunami es como la interacción de cualquier onda, incluso la de los sonidos, con interferencia constructiva y destructiva. Es decir, que la ola se hace o más alta en algunas partes o se cancela en otras. Y aquí vemos cómo ya llegó a la costa chilena en 22 horas en promedio. El terremoto más emblemático que nosotros podemos recordar, junto con el terremoto del año 1960, es el terremoto de febrero del 2010 que les mencionaba hace un rato. Este provocó el tsunami que hasta ahora ha sido el más emblemático del último tiempo, que nos dejó imágenes como las que podemos ver. Pero no es el tsunami más grande de la historia. Ese correspondería al de Indonesia en el año 2004. Ahora, este ranking es según víctimas fatales, lamentablemente, puesto que no existe una forma de comparar tsunamis, digamos, establecida. La forma, en este caso, de comparar los tsunamis para nosotros es el impacto que tiene sobre nuestra vida, que en este caso el de Indonesia 2004 fue aquel que mayor impacto tuvo, pero hay otros tsunamis como el que mencionamos como ejemplo, el de Lituya Bay en Alaska, que realmente es un tsunami que es muy, muy, muy grande, pero que no afecta a la vida humana. Por eso que no entra en nuestro ranking. Esta es una de las fotos registro de aquel tsunami en el año 2004. Es bastante fuerte la foto, siendo sinceros. Y esto fue entonces nuestra pequeña charla de tsunamis. Espero que les haya quedado muy claro y que tengan un muy, muy, muy buen día. Hasta pronto.